es que estamos viendo el proceso comercial. Entonces, toda empresa tiene un proceso comercial. Es posible que toda empresa que está en operación, al menos que tiene clientes estables, que logra realizar ventas de forma reiterada, tiene un proceso comercial. Puede ser que haya un proceso comercial que no esté totalmente documentado, no esté totalmente formalizado, pero incluso implícitamente hay un cierto proceso comercial. Cuando hay industrias más tradicionales, a veces el proceso comercial puede ser muy simple y en algunos tipos de empresas ese proceso comercial puede ser de mayor complejidad. Ahora, quiero destacar esto porque a menos que ustedes simplemente están haciendo autoempleo, que es como ustedes, no sé, son kinesiólogos y están buscando clientes para ustedes mismos prestar el servicio de kinesiología, en cuyo caso a lo mejor pueden depender simplemente de la recomendación, del boca a boca, y porque son buenos profesionales, sus mismos pacientes los recomiendan y luego con eso, con los que llegan, les alcanza para vivir. Eso es completamente respetable, está perfecto, pero eso no es estrictamente una empresa ni los procesos que requiere una empresa. Si ustedes están tratando efectivamente de construir una empresa, necesitan procesos comerciales y los procesos comerciales requieren esfuerzo, ¿vale? Vamos a tratar de que en la medida que tengamos esos procesos comerciales bien construidos, que estén probados, ese esfuerzo sea el menor posible y sobre todo que ese esfuerzo se recompense en clientes. Eso finalmente es el costo de adquisición. O sea, si tenemos un proceso comercial efectivo, el costo de adquisición debería ser positivo. Entonces, eh, por más que sea un gran esfuerzo, mientras ese esfuerzo se recompense económicamente y al final podamos obtener más dinero del que estamos invirtiendo en obtener los clientes, la ecuación da positiva y vale la pena, ¿vale? Ahora, en etapas iniciales, y es lo que destacaba ayer y quiero volver a destacar, es normal que a lo mejor esa ecuación no va a ser positiva, que vamos a gastar mucho esfuerzo y no vamos a obtener del todo los resultados que deseamos. Entonces ahí quiero que por favor no se frustren, es parte del proceso de aprendizaje. Es como yo no, si nunca he andado en bicicleta o nunca he conducido un coche, un carro, no puedo pretender de un día para otro que eso va a pasar y voy a conducirlo de forma perfecta. O sea, necesito, o si volvemos al ejemplo de la bicicleta, lo más probable es que me caiga algunas veces antes de lograr hacerlo de forma efectiva. Entonces, aquí pasa lo mismo. Si ustedes están en algo más tradicional, probablemente la curva de aprendizaje hasta que tengamos un proceso comercial efectivo va a ser menor, va a ser más corta, porque pueden copiar mucho de lo que ya funciona en la industria. Y además, en general, si ustedes, alguien ayer hablaba de fisioterapia, si mal no recuerdo, entonces, bueno, ahí hay clientes que ya los van a buscar, ya hay un concepto que saben y por lo tanto es un poco más fácil que si están haciendo algo muy innovador, que nadie ni siquiera va a buscar porque ni siquiera sabe que existe. Esta curva de aprendizaje hasta que lleguemos al proceso comercial efectivo va a demorar más tiempo y a lo mejor van a tener más caídas naturalmente, ¿vale? Pero es parte del proceso, o sea, si se rinden, si un niño que está aprendiendo a andar en bicicleta se cae y ya entonces no quiere intentarlo nunca más, bueno, básicamente el asunto no funciona, aquí esto es lo mismo. Entonces, quería destacar eso porque creo que a ratos también sentía un poco esa frustración que es normal que se produzca, pero necesitamos trabajarla sabiendo que es lo normal básicamente que va a pasar y que tenemos que seguir insistiendo. Ahora, seguir insistiendo de forma inteligente, no de forma bruta, no solamente a la fuerza, porque a veces veo emprendedores, creo que para ser emprendedor hay que ser un poco cabeza dura, ¿no? Porque si no, uno no se lanza a emprender. Pero hay gente que es demasiado cabeza dura y eso tampoco va a llegar a ninguna parte, que es como simplemente nos estamos dando todo el tiempo con la misma muralla. O sea, tenemos que saber que nos vamos a caer, pero tenemos que generar aprendizaje en el proceso para ir corrigiendo y no estar todo el tiempo cometiendo los mismos errores. Entonces, dicho eso, voy a volver a donde estábamos ayer. Ahí confírmeme, por favor, que se está yendo ya a la pantalla. ¿Sí? Perfecto. Sí, te vemos. Entonces, recapitulando,
Ayer hablamos de la parte de prospección, calificación y diagnóstico. Yo les decía ayer que yo aquí estoy conceptualizando en 7 etapas. Puede ser que dependiendo del caso de cada uno, algunas etapas sean casi irrelevantes y en algunos otros casos esa misma etapa va a ser sumamente relevante. Hay que ver cómo se aplica a cada caso. Ahora, durante la sesión, les vamos a compartir un documento en donde hay una serie de links de algunos artículos que el año pasado estuve escribiendo sobre este tema, una serie de artículos que escribí en un blog de LinkedIn, que lo invito ahí a suscribirse por lo demás, que se llama Impacta con Quiltro, y hay una serie de artículos sobre cada uno de esta etapa del proceso comercial y con consejos específicos y todo, así que creo que les puede ser de valor. En esa serie de artículos lo abordé desde 5 etapas, no desde 7 etapas. Ahí la calificación, el diagnóstico es una sola etapa, la negociación, el cierre es una sola etapa. En esta ocasión lo vamos a estar viendo de forma más específica y como etapas separadas, porque creo que eh, para algunos va a ser relevante entender esa especificidad. Pero si para algunos no aplica su caso y no es tan importante, no le den tanta vuelta tampoco, ¿vale? Lo que tienen que aprender es dónde tienen el cuello de botella. Si están en una etapa de validación, les decía ayer, probablemente empezar a pensar cómo en el futuro va a ser su proceso comercial y entender un poco la complejidad que requiere. Tal vez el proceso comercial en el futuro tampoco lo van a llevar ustedes, pero sí tienen que entender lo que eso requiere para que puedan sumar a las personas correctas o a las organizaciones que les presten los servicios correctos para trabajar su proceso comercial. Y si ya están en una etapa de crecimiento más avanzada, lo importante es que aquí encontremos dónde está el cuello de botella que nos está impidiendo crecer más o multiplicar más los resultados, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de prospección, lo que significa es dónde encontramos a los potenciales clientes, a estos prospectos. Eso pueden ser estrategias digitales, pueden ser referidos, pueden ser que ustedes asisten a eventos, asisten a lugares donde están estas personas. No importa, y no quiero que nos quedemos dándole demasiada vuelta a la táctica específica, que es el cómo lo hago específicamente. Es algo importante cuando lo analicen en el caso a caso, pero lo importante aquí es que de alguna parte tienen que salir sus clientes. Si estamos teniendo muchos problemas para encontrar nuevos prospectos, para tener nuevos potenciales prospectos al frente, probablemente entonces nuestro cuello de botella está en la prospección y tenemos que analizar si a lo mejor la forma en que estamos encontrando a esos potenciales clientes es la adecuada, si podríamos probar otras o si simplemente no estamos haciendo lo suficiente esfuerzo. A veces es como, por ejemplo, hacen una pauta en redes sociales y esa pauta atrae 10 personas, bueno, hay que hacer, si queremos 100 personas, hay que hacer 10 pautas iguales a las anteriores, entonces. O si nuestros prospectos vienen de que asistimos a unas ciertas ferias especializadas de nuestra industria, tenemos que a lo mejor asistir a más ferias. También siempre hay que considerar eso porque a veces estamos pidiendo resultados que son ideales, irreales, perdón, y en realidad lo que necesitamos hacer es repetir más la acción. Pero puede ser que tengamos el problema ahí. Puede ser que tengamos el problema en la calificación, que también entonces lo revisamos ayer y que tiene que ver con que tal vez estamos a todo el que se nos cruza básicamente tratando de hacer todo el esfuerzo de venta y tratando de convencerlos de que nos compren nuestro producto o servicio. Y eso es inadecuado porque siempre tenemos que saber que no todo el que potencialmente pudiera utilizar o le pudiera generar algún beneficio a nuestro producto o servicio es nuestro segmento de cliente y tenemos que invertir los esfuerzos de manera correcta para que maximicemos los resultados. Entonces, si ustedes están teniendo un número importante de prospectos y eh, están generando muy poco cierre, hay una probabilidad relevante, una probabilidad importante de que a lo mejor el problema esté en la calificación, ya sea porque directamente no estamos calificando o porque estamos calificando mal y estamos dejando pasar muchos, o tal vez un indicativo de que la calificación se está haciendo de manera correcta y nuestras fuentes de prospección son inadecuadas y nos están dejando un porcentaje demasiado alto de prospectos inadecuados. También existe esa posibilidad.
Y luego ayer también revisamos el diagnóstico y que es el momento en donde si tenemos un prospecto que califica, nosotros sabemos que tiene todas las características para ser un buen cliente y un cliente al que el producto o servicio le va a servir y va a estar contento al final del día. Entonces ahí viene la parte de construir la mejor estrategia para que esa persona termine comprando todo lo que nosotros le queremos vender, ¿no? O lo específicamente que vendemos. Entonces, también ahí puede ser que hoy en día no estemos trabajando el diagnóstico, que le estemos diciendo a todos exactamente lo mismo, que no estemos cambiando nuestro discurso de venta. Entonces, acá se trata de si tienen un B2C y venden de manera automatizada, esto va a tener que aplicarse con técnicas que son un poco más elaboradas, pero si están en etapas iniciales o hacen una venta un poco más consultiva, sobre todo también si es B2B, si lo venden a empresas, esta parte es esencial, porque es lo mismo que si ustedes fueran a una tienda, imaginemos una tienda donde venden frutas, como sea que se llame en sus respectivos países ese lugar, eh, y entonces ustedes se acercan al vendedor porque no saben a lo mejor qué frutas comprar. Si ese vendedor les dice lo mismo que les dice a todos y simplemente le da una indicación una indicación estándar, aquí puede encontrar esto, esto otro, hay una alta probabilidad de que ustedes simplemente se pierdan ahí dentro y no compren nada. Pero esa persona les puede empezar a hacer preguntas, puede saber qué es lo que ustedes quieren, qué frutas les gusta, qué cosas quieren cocinar. Y les va a ayudar y a lo mejor ustedes incluso van a salir de esa tienda con muchas más cosas de las que originalmente pensaban comprar. Yo el año pasado estuve en Colombia y en Colombia hay muchas más frutas en los lugares que estoy acostumbrado. Entonces me pasó ese ejemplo bastante literalmente y luego salí con muchas bolsas de muchas frutas y yo no sabía que existían de esa tienda. Esa vendedora hizo un gran trabajo y yo compré mucho realmente. Cosas con las que definitivamente no hubiera salido si esa vendedora no hubiera hecho su trabajo porque yo ni siquiera sabía que existían estas frutas. Entonces, este trabajo lo tenemos que hacer, es la personalización, pero no tenemos que gastar tiempo en personas que no califican. O sea, esa vendedora no puede ir a la calle a buscar gente que no siquiera tiene pensado comprar nada, que a lo mejor ni siquiera tiene dinero, a tratar de forzarlos a comprar frutas si ni siquiera tienen dinero. ¿Vale? Por eso la calificación es tan importante. Ahora, puede ser que nuestro cuello de botella entonces está aquí, estamos haciendo mal el diagnóstico y por lo tanto no estamos personalizando lo suficiente nuestra estrategia. Y hoy vamos a ir entonces a revisar las siguientes etapas más en detalle, que es la propuesta, la negociación, el cierre y la postventa. ¿Vale? Entonces, antes de entrar de lleno a estas etapas, ¿hay alguna duda, comentario específicamente para aclararlo desde ya sobre las etapas que ya vimos? Puede levantar su manito virtual. Perfecto. Siempre si no hay nadie que levante la mano, uno no sabe si es porque explicó demasiado bien o nadie está entendiendo nada, pero voy a suponer que expliqué bien. Eh, entonces, bueno, sobre la propuesta de valor y ustedes vieron en la capacitación anterior del módulo anterior también el tema de la propuesta de valor, entonces no voy a ahondar tanto técnicamente en este momento sobre qué es una propuesta de valor, pero aquí tiene que ver con la presentación de ventas. La mayoría de ustedes a lo mejor ha cometido o está cometiendo el error de saltarse la etapa anterior y al cualquiera que se le cruza ir directo a presentarle, sacar su presentación, su PowerPoint de venta o sacar su producto, incluso empezar a mostrarlo y dar su pitch de venta, ¿no? Entonces, esta etapa se trata precisamente de eso, del momento en donde damos nuestro pitch de venta. O si es un B2C, eso se va de manera automática, a lo mejor es lo que en la web se va a ofrecer, o cuando le aparezca a la persona ese video que tiene que convencerlo, es lo que se va a ofrecer. Entonces, punto uno, es importante que no lleguemos a esta etapa de forma directa. Esta es una etapa que requiere esfuerzo y por lo tanto tenemos que invertirlo en las personas que son las adecuadas. Deberíamos llegar después de que las etapas anteriores se han hecho bien. Y en esta etapa lo importante es que vamos a presentarle al cliente nuestro producto o servicio por el medio que sea respectivo. Como decía antes, puede ser que
es una muestra de nuestro producto o servicio, es una demo o es una presentación tipo pitch, va a depender del caso. Lo importante aquí es que nos concentremos en la propuesta de valor. La propuesta de valor no es técnicamente lo que hace su solución. Entonces, esto es el error más típico que veo en este punto, que es concentrarnos en explicarle al cliente todas nuestras características técnicas, y la verdad es que eso es lo menos importante. Ustedes tienen que aquí concentrarse en lograr que, en base a la información que ya tienen de ese cliente, mostrarle que ustedes lo entienden y van a entregarle el beneficio que buscan. Si ustedes están enfermos, ustedes van al médico y lo que quieren escuchar del médico es que el médico diga cosas que parece que está entendiendo lo que les pasa, no que a veces el médico parece que ni escucha y uno va con algo que le duele la panza y luego el médico está concentrado en hacerme un examen a la, no sé, a la cabeza y es como, ¿por qué esta persona no está escuchando nada? Lo primero que queremos que pase es que sintamos que nos está entendiendo, que entendió qué nos pasa a nosotros, por qué tenemos un problema, una cierta necesidad. Y segundo, queremos escuchar que desde esa comprensión parece poder solucionar. O sea, básicamente en el caso de un médico que nos diga, mira, creo que lo que te está pasando va por este lado y podemos hacer estos exámenes para comprobarlo y si así te vamos a dar esta receta, te vamos a dar estos medicamentos, te vamos a hacer esta terapia y va a poder sanar. Entonces lo que queremos escuchar es que nos van a curar, básicamente. El detalle de específicamente cuáles son esos medicamentos, por qué esos medicamentos deberían combinarse en esta forma y no de esta otra, y un montón de cosas que el médico sabe porque es médico, la verdad es que da un poco igual. Puede ser que ustedes, si tienen ciertos intereses en el tema o tienen ciertos conocimientos, empiecen a hacerle esas preguntas al médico. Pero les aseguro que la mayoría de ustedes ni siquiera va a hacer esas preguntas. Quiere comprobar que, sentir que lo entendieron y después sentir que le están dando, que la persona que tienen al frente les puede dar una solución a eso. El cómo lo va a hacer es secundario. Entonces, cuando ustedes entregan un producto o servicio pasa lo mismo. El cómo lo van a hacer es secundario, a excepción, ojo acá, a excepción que su producto sea muy conocido, muy tradicional. Y por lo tanto casi no hay esa conversación de cómo lo voy a hacer, porque todo eso la persona ya lo sabe y se van a concentrar en el atributo diferenciador. Si ustedes venden pan, venden tacos o venden arepas, dependiendo de cuál sea su país, ¿no? Entonces, no tiene sentido explicar tantas cosas antes, la persona ya sabe todo eso y nos concentramos en el atributo diferenciador. Y ahí sí puede haber un componente técnico que vale la pena explicar más. Pero si sus productos o servicios tienen algo más innovador, o sobre todo si son muy innovadores, la verdad es que este componente técnico es secundario. Primero necesitamos que la persona sienta que la entendemos y que le podemos solucionar su problema y el cómo y las explicaciones del cómo vienen después o incluso ni siquiera vienen. Ustedes, volviendo al ejemplo del médico, el médico dice, les pregunta, ok, ¿te parece esto? Y sin que le haya dicho ninguna explicación técnica, ustedes a lo mejor le van a decir, sí, me parece bien, hagámoslo. Lo mismo puede pasar con ustedes. Pueden cerrar un negocio sin que la persona entienda nada a lo mejor de realmente lo que van a hacer después. Pero la persona entendió que le van a solucionar el problema, ustedes le dan el precio, a lo mejor le dan un tiempo si eso corresponde a ser un servicio y ya está. El detalle que va a suceder en ese tiempo lo va a entender en el camino. No necesariamente esto va a pasar así, pero quiero que entiendan que la parte más importante está en eso y no en la explicación del cómo lo vamos a solucionar. ¿Vale? En esa es la parte que tenemos que gastar nuestras energías en nuestra presentación. Y luego también en el momento que vamos a hablar de nuestra solución, que en la mayoría de los casos sí hay un momento en donde deberíamos hablar un poco, ¿no? De forma extendida, concentrarnos en los atributos que sean relevantes para el caso que tengamos al frente. Por algo tuvimos que aprender del caso. La etapa anterior aprendimos, creamos el caso de negocio y por lo tanto
tenemos que hablar de lo que sea relevante para esa persona. No dar como ojalá el pitch estándar, que a lo mejor involucra muchas cosas y vamos a estar hablando 10 minutos de cosas que son completamente irrelevantes para el caso o que incluso lo pueden confundir a la contraparte. Confundir a la contraparte es lo peor para que tome una decisión. Muchas veces la persona después te dice que tengo que pensarlo. Y en realidad nunca tendría que haber pensado nada, empezó a tener que pensar cosas porque tú le diste información excesiva, básicamente, que hace que empiece a tener que pensar cosas que no era necesario que pensara. No es necesario que tú empieces a pensar si el médico te dio la combinación de medicamentos correctos. O sea, depositas tu confianza en el médico porque él estudió y tú no, básicamente. Entonces tienen que ganarse la confianza y si es solamente en los casos que es necesario, dependiendo de lo que sea atingente, dar las explicaciones técnicas. En general, ustedes van a tener una serie de atributos de su propuesta, a lo mejor que esto es de un color diferente a la competencia, que tiene un sabor diferente, que funciona de esta otra forma, que te ahorra cierto tiempo, que es más rápido, que una serie de atributos que en general y lo esperable hubiera sido que en la fase de validación ustedes hayan aterrizado esos atributos de su solución en base al conocimiento de los atributos que son relevantes para su segmento de cliente y por lo tanto dentro de esa lista de atributos, que a lo mejor van a ser 10 20 pero va a ser una lista que puede ser un poco larga a veces, cuando estén frente al prospecto en específico se concentren en los atributos que son relevantes para ese prospecto en específico porque nosotros tenemos que buscar el sí, no buscar que la persona conozca todo nuestro servicio. Si nos dice que sí sin conocer ninguno de los atributos, la verdad, buenísimo. Nos callamos ahí mismo y le decimos, ok, ¿cómo te hago la factura? No, no tenemos que perdernos en cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es hacer el pitch, nuestro objetivo es vender. Alguien levantó la mano. Eh, entonces, ahí creo que la mano se bajó, entonces ya no sé quién es, pero si tenían alguna pregunta sobre esta parte. No, sorry, era yo. Pero tenía una duda, porque creo que no sé si me la respondiste después con lo que hablabas, por eso la bajé. Pero cuando tú hablas en la fase de calificación, ¿verdad? Ujú. Y ahora cuando estamos en la 4 en la propuesta de valor, me confundí ahí de que si parte del proceso de calificación, también uno tiene que evaluar las características de fit o no fit en la propuesta de valor, porque entendí como que hay que hacer de nuevo un assessment de propuesta de valor si la persona en esta etapa hace fit o no con mi propuesta de valor como para no ir a lo técnico. Entonces, yo entendería que en la parte de calificación uno ya sabe que este man tiene el dolor que mi propuesta de valor, o sea, aparte de lo de que si es hombre, si es mujer, si tiene plata, si no tiene plata, etcétera, hay un proceso de calificación, pero en esa etapa también uno califica o no el fit con la propuesta de valor. Vale, perfecto. Gracias por la pregunta. Bueno, en la calificación, más que el fit con la propuesta de valor, es el fit con el problema que vamos a atender. Eso por consiguiente deriva en la propuesta de valor, porque la propuesta de valor debería tener relación con el problema, ¿no? Si no, claramente estamos haciendo mal las cosas y tenemos un problema de base que es anterior a toda esta parte del proceso comercial. Pero entonces la calificación es saber si cumple las características del cliente para el cual nosotros hemos desarrollado las cosas. Y volviendo a, reitero esto que ya lo dije antes, no es el cliente que potencialmente pueda utilizar mi producto o servicio. Si yo he hecho unas zapatillas, unos tenis, como le digan en sus países, para correr, especiales, que tienen mejor sistema de amortiguación, no sé, una serie de características que hacen que se facilite mucho hacer running, eh, yo podría fácilmente decir, bueno, esto le sirve a cualquier persona que tenga pies. Porque técnicamente sí, cualquier persona que tenga pies lo puede utilizar, ¿no? Pero esa es una segmentación completa y absolutamente inadecuada, ¿vale? Entonces, obviamente tiene que ser una persona que tenga pies, ya partimos por ahí, pero es como que tenga los intereses adecuados, una persona que a lo mejor hace running, es una persona que a lo mejor es amateur en running, porque lo mío tampoco está desarrollado para el segmento profesional, es una persona que a lo mejor corre dentro de X tipo de superficie,
es una persona que a lo mejor ya ha intentado, nosotros sabemos que, porque a lo mejor mi producto es de alto valor también, entonces nosotros sabemos que en el mercado hay mucha gente que parte con unas zapatillas, unos tenis de más bajo valor y luego cuando sigue practicando ya va a invertir más. Todas esas características que nosotros tendríamos que ya saber que son las que son las características para definir a mi potencial cliente, deberíamos filtrarla en la etapa de calificación. Luego, en la etapa de diagnóstico, vamos a, si sabemos que esa persona cumple todas esas características, saber las condiciones específicas de esa persona. Ya empezamos a hacerles preguntas de si a lo mejor ¿por qué no se sintió totalmente cómodo con la opción que tenía antes de tenis de zapatilla? Si ahora está empezando a correr más, no sé, una serie de cosas que podríamos empezar a preguntarle para tener el caso muy específico. Y lo que se trata en la propuesta de valor y la relación con todo eso es que respecto a lo del caso específico, o sea, lo de la etapa de diagnóstico, no la etapa de calificación, porque el que no calificaba ni siquiera debería haber avanzado a ninguna de las siguientes etapas, o sea, descartado, le abrimos la puerta para que se vaya, ¿vale? Porque si no vamos a gastar energía en alguien que es como, volviendo al ejemplo de la tienda de frutas, alguien que ni siquiera tenía dinero para comprar, eso es ridículo, ¿para qué me voy a forzar? Eh, entonces, si califican, ya en la propuesta de valores, ¿cómo filtro mi discurso? Que yo a lo mejor podría estar hablando 2 horas sobre mi producto o servicio. Tengo 5 minutos para hablarle. ¿Qué le digo de todas las cosas? Ese que le digo debería venir en base a la información del diagnóstico. ¿Se entiende? No sé si respuesta en tu pregunta, Gonzalo. Claro, o sea, sí es, pues entonces lo que entiendo es que en la propuesta de valor es ajustar tu discurso a lo que ya aprendiste de la persona. O sea, pero es que me confundí cuando tú decías lo técnico y lo no técnico. O sea, pero aquí es Ah, específicamente técnico de decirle, ajustando ya el discurso y decirle, oye, así es como te voy a resolver estos problemas que ya descubrí a ti, ¿o no? ujú. Ajustando el discurso desde el punto de vista técnico, pero también ajustando el discurso desde el punto de vista de el problema, porque cuando nosotros calificamos igual, probablemente lo que nos queda adentro es un espectro, en donde no todos son iguales. Y aunque vamos a definirlo a todos como nuestro segmento de clientes, igualmente van a haber diferencias entre ellos en cómo están viviendo el problema. Algunos le van a doler más, otros le van a doler menos, va a ser urgente, menos urgente. Entonces aquí nosotros tenemos que tratar de partir retomando el problema, que la persona sienta que la estamos entendiendo, que ya hemos visto casos como ellos y que entendemos lo que le pasa, entendemos su sufrimiento, por decirlo así, y podemos ofrecerle una solución. Esa generación de empatía o rapport, se llama técnicamente el concepto, es fundamental para que la venta avance. O sea, luego viene lo técnico y sí, lo técnico también tenemos que filtrarlo y ahí insisto en el filtro porque probablemente de lo técnico es lo que ustedes más se podrían extender en hablar, ¿no? Pero lo otro es también la parte inicial hay que adecuarla a que la persona al caso específico. Vale, entonces, para lo de la propuesta de valor, ahí está todo el tema de las herramientas para generar demos como Loom, si lo queremos hacer ya de forma automatizada, la generación de presentaciones. Hoy en día, si queremos hacer estas cosas que ya no sería la venta teniendo a la persona al frente y yo hablando y teniendo una presentación, si vamos a hacer técnicas más automatizadas, hoy en día hay herramientas que nos permiten hiperpersonalizar, hay herramientas que pueden hacer que la página web cambie dependiendo de ciertos antecedentes que tengamos en el proceso de la persona, dependiendo de qué campaña llegó, pero incluso cierta información que el sistema tenga antes. Hay sistemas que son capaces de hiperpersonalizar los mails de acuerdo a cierta información. Hay sistemas que son capaces de generar videos que hacen parecer a la persona que tú lo hiciste de forma específica para ellos. Pero básicamente te toman a ti, después lo transforman y hacen un video hiperpersonalizado, pero que fue generado de forma automática y de forma masiva. Hoy hay muchas formas de personalizar de manera automática eh, y, pero también, más allá de todas estas cosas tan tecnológicas, lo de base, y sobre todo si no están en una etapa tan avanzada,
No, mi recomendación siempre no nos compliquemos con tanta tecnología. La tecnología es una herramienta y por lo tanto tiene que venir después. O sea, si nosotros queremos construir, por ejemplo, muebles. Bueno, primero decidamos qué tipo de muebles queremos construir y luego vemos las herramientas que necesitamos para construir ese mueble, ¿no? Y si no, veo muchos casos en donde es como no, voy a construir muebles y entonces me pongo a comprar todas las herramientas del mercado y ni siquiera sé qué muebles voy a construir. Eso, acá pasa lo mismo, gente que se condiciona por las herramientas de prospección en lugar de por lo que necesita. Entonces, recomendación en un inicio, háganlo de forma manual y hablen con la gente de verdad y aunque sea un B2C de bajo valor en el cual claramente no se va a pagar el esfuerzo, igualmente háganlo, tengan a la gente al frente. Esto genera un aprendizaje que es oro. Eh, en esta etapa deberíamos esperar una conversión de aproximadamente en B2B, en las industrias, los datos que he podido recopilar entre 30 y 50%, en B2C entre 20 y 30% que pasen a una siguiente etapa, es decir, que la propuesta tuvo sentido y pasamos a una etapa de negociación. Entonces, la negociación es muy importante porque la etapa anterior yo creo que prácticamente nadie se la salta. Algunos la hacen mal, pero creo que nadie se la salta. Esta etapa es muy común que se la salte. Entonces, volvamos al ejemplo más básico, que es que lo hicieron de forma manual, o sea, tenían una conversación, ya sea por videollamada o presencial, estaban mostrando una presentación. Lo que no puede pasar aquí es que nosotros mismos le abramos la puerta a la persona para que se vaya. Y eso es muy común, que terminamos de hablar, de hacer nuestra presentación y le decimos, eh, bueno, entonces todo lo que acabo de mostrarte te lo voy a mandar y quedo atento para que tú me mandes, me llames por teléfono, me mandes un mail o lo que sea que definamos, eh, si ya quieres el producto o servicio. Eso es un suicidio comercial, básicamente, y es muy común. Entonces, acá tenemos que nosotros empujar la negociación. En ningún minuto le abrimos la puerta a la persona para que se vaya de esa habitación de negociación, por ponerlo metafóricamente. Si la persona va a eventualmente intentar abrir la puerta para salir, y nuestra tarea es tratar de mantenerlo en esa habitación de negociación hasta que se transforme en cliente o entendamos muy, 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 muy bien por qué no se está transformando en cliente. Entonces, esta etapa de lo que se trata es de levantar objeciones y manejar objeciones. Entonces, si ya están en una etapa más avanzada y ya tienen un cierto flujo de venta, lo más importante es que si no lo están haciendo todavía, empiecen a registrar sus objeciones. O sea, de todos los clientes que no ha cerrado, tenemos que saber por qué no cerraron. Tenemos que saber, era por el 50% es porque le parece caro, otros porque no era el momento, porque prefirieron la competencia, las objeciones son infinitas prácticamente. Tenemos que empezar a saber por qué, ¿vale? De esa forma empezar a tomar medidas. En un primer momento, les recomiendo también no obsesionarse con las objeciones, en el sentido de que es fácil empezar a decir, ayer me reuní con 3 clientes que les pareció que esto era caro. Entonces ahora empiezo a pensar, tengo que diseñar el nuevo producto que va a ser más barato. Y es como, sí, puede ser, pero por favor acumula un cierto número para llegar a esa conclusión. Si luego de que tuviste, no sé, 200 prospectos de clientes al frente y te diste cuenta que el 50% no se pudo cerrar por precio, y efectivamente era por precio, porque esa gente tenía dinero, pero hubiera estado dispuesto a pagar $50 y tú lo estabas vendiendo en 70, y entonces sabemos que ese 50% que no compró, a lo mejor podríamos haber rescatado entonces el 30% si hubiéramos tenido un producto de $50, en ese momento se justifica desarrollar eso, pero si no, no. Si no es solamente empezar a aprender de las objeciones e intentar manejarlas lo mejor posible. Eh, y hay objeciones que también nunca vamos a tratar. Hay objeciones que salen, hay personas que salen con objeciones raras y también hay
ciertos prospectos a los que hay que abrirle la puerta para que se vayan. Eh, pero entonces acá lo que incluso en sistemas automatizados es importante manejar las objeciones. Ahí se hacen de otras maneras, eh, evaluando el comportamiento de la persona, haciéndole preguntas de manera automatizada, con estrategias de retargeting, que es como que le empieza a salir la publicidad de nuevo dependiendo de hasta qué punto llegó la persona, o una serie de cosas que se pueden hacer. Ahora, como decía antes, ahora no me voy a estar concentrando tanto en cosas automatizadas, pero se los digo porque probablemente si alguien tiene un proyecto más B2C y es de bajo ticket, va a estar diciendo, ah, pero es que esto sirve para hablar con empresas, pero en mi caso que yo no hablo con empresas y no hago esas cosas, esto no tiene sentido. No es que no tenga sentido, solo que se aplica de forma diferente, ¿vale? Eh, entonces, aquí, en respecto a la negociación, algo que quiero aclarar muy importante, en la negociación va a partir con, primero tenemos que saber a las personas que tenemos al frente, ¿vale? Entonces, tenemos que, ayer lo comentaba, tenemos que saber si tenemos al tomador de decisión al frente, si hay un grupo de personas que se va a ver involucrada, cuál es la lógica de cada uno y cuál es el rol que cumplen dentro de esta instancia, quién toma la decisión final, quiénes tienen una opinión que dar sobre un tema específico respecto a lo que se les está planteando. En B2B es muy común que tengamos diferentes personas, eh, pero eso lo tenemos que saber ya desde la etapa de diagnóstico, deberíamos traer esa información. Porque si no, a lo mejor deberíamos haberle pedido que inviten a alguien más a la reunión que ni siquiera está en la reunión antes de siquiera presentar nuestra propuesta, ¿vale? Sobre todo en B2B va a pasar eso. Pero cuando ya llegamos a esta etapa, tenemos que saber quién es quién y por lo tanto a cada uno hacerle las preguntas necesarias para ver si les parece. O sea, la primera pregunta es, imaginemos que hay un solo tomador de decisión para simplificar todo, tenemos a la persona correcta al frente, le tenemos que preguntar, bueno, esto, todo lo que te conté, entonces, ¿te parece? ¿Te hace sentido? ¿Lo quieres? Hacer alguna pregunta que sea activadora de, me tiene que decir que sí o no, como lo empujamos a eso. En ningún caso como llámame. No, es como dime si algo no te está haciendo sentido o si todo te hizo sentido, ya firmemos, avancemos. Eh, y lo más probable es que surjan objeciones. Hay cosas que no entendió, a lo mejor hay objeciones que tienen que ver con falta de entendimiento y vamos a tener que aclarar cosas. Eh, también luego hay objeciones que tienen que ver con la situación específica de la persona. Y ahí la objeción más típica es la objeción de precio. Entonces la persona va a decir, es que sí, me gusta, pero me parece muy caro, por ejemplo. Entonces levantamos la objeción. Luego Claro. confirmamos la objeción. Sí, dame un segundo, por favor, y te doy la palabra para solamente terminar el punto. Entonces tenemos que confirmar la objeción y ahí lo ideal es hacer un parafraseo, que es devolverlo. Entonces decimos, si te estoy entendiendo bien, a ti te gusta esto, lo quieres, lo llevarías, pero eh, no te alcanza el dinero, por ejemplo. Ahí tenemos que terminar de depurar la objeción. La objeción de precio es la más peligrosa porque fácilmente nos dicen no es muy caro, pero detrás de lo que es muy caro, a lo mejor a la persona sí le parecía bien el precio, no es que realmente sea muy caro, que le parece bien el precio, pero no tiene tanto dinero. Eso no significa que es muy caro realmente. Ahí la objeción entonces es no tengo suficiente dinero. Puede haber detrás escondido una objeción que es de confianza, que es me parece bien el precio, pero tengo miedo de hacer esta inversión porque igual es una inversión alta y me da miedo que después no se cumpla. Entonces lo que tenemos que dar es garantías. Eh, en el otro caso a lo mejor es bajar el precio, en este caso es garantías. Y luego puede ser una objeción de precio real que es como, esto me parece caro. Y ahí ven la aclaración de por qué te parece caro. ¿Te parece caro porque tú estás viendo una competencia y que sabes que es más barata? Entonces tenemos que hacer una aclaración de nuestros atributos diferenciadores y de por qué generamos un mayor valor que la competencia. O también puede ser el caso de que les parezca caro simplemente por una opinión general, ni siquiera saben cuánto debería valer, pero ellos en su cabeza ya tenían una idea de que debería haber sido menos, y en ese caso también tenemos que hacerle entender un contexto, y desde ahí empezamos a negociar, o sea, a tratar de manejar la objeción. Es decir, ah, bueno, tienes una objeción de confianza, te doy una garantía.
o incluso te explica una garantía que ya existía, solo que no te había enterado que existía. Tienes una objeción de precio, te puedo hacer una oferta, y así sucesivamente con el objetivo de cerrar. Entonces, un término general. Ahora sí, Roberto. Gracias, Álvaro. Me brinca el tema que resaltas que no debemos saltar esa etapa por ningún motivo. Y me brinca porque has venido diciendo que tenemos que hacer un proceso de calificación, un proceso de diagnóstico, generar una propuesta de valor. Y hace ratito con Gonzalo le decías, hay que ajustar en base a las cuestiones técnicas de resolver la problemática. Pues si yo ya hice todo esto, no tendría por qué tener un tema de negociación. Y más cuando hablamos de un B2C. Lo puedo entender en un B2B que no llegaste a la persona correcta como lo has venido mencionando. Pero en un B2C, pues si estamos buscando masificar, y lo pongo en términos de masificar el uso de redes, el uso de comunicación de plataformas, pues ya debiste haber hecho un análisis y calificación totalmente adecuada al mercado, al nicho, al posicionamiento de tu producto, y por eso están todas las fases anteriores. Entonces me brinca eso de no debo saltar esta etapa. Creo que tendría que ser pensado específicamente en un B2B Ujú, para eficientar mi proceso. Creo que esta no saltar ya lo debía haber hecho en el análisis, calificación, análisis de mercado, mi propuesta de valor, diagnóstico, propuesta, todo esto. Entonces es algo como que no me está en esta frase que estás mencionando aquí. ¿Me puedes ayudar ujú. a- Perfecto, una muy buena pregunta, porque creo que efectivamente es más difícil verlo en B2C a veces, y sobre todo si hablamos de B2C con estrategias de venta más automáticas. Entonces, a ver, eh, de esto en B2C hay una objeción que es muy típica, además de la objeción de precio que es típica en B2C, en B2B, en todo. Pero en B2C está la objeción del tiempo, del timing, o sea, que es como, mm, llegué hasta este punto y por ponerlo de forma simple, abandono el carrito de compra. Eso, por ejemplo, en temas de venta automatizada, en Marketplace, por ejemplo, sucede todo el tiempo. Los porcentajes de abandono de carritos de compra son muy grandes. Eh, Efectivamente, si tú hiciste bien los pasos anteriores, debería disminuir el porcentaje de abandono del carrito de compra, porque hay gente que nunca debería haber llegado siquiera al carrito de compra, por seguir en ese ejemplo. Pero hay gente que sí estaba bien con todos los pasos anteriores, pero aún así abandonó por las más diversas razones, porque estaba apurado y no terminó el proceso, porque en ese momento no entendió bien cómo pagarte, porque le bajó la ansiedad y no quiso terminar el momento, porque una objeción que es como que ustedes mismos probablemente se la dicen a vendedores cuando van a comprar. Quiero ver más opciones, voy a seguir mirando. Eso es una objeción. Quiero seguir mirando. Como lo que hay escondido ahí detrás de esa frase es una objeción que es como, no tengo total confianza, no estoy totalmente seguro de que tú seas la mejor opción. Ya sea por precio, me da miedo que después voy a ir más allá y voy a encontrar algo más barato o que me ofrezca mejores cosas. Eso sí es una objeción. Entonces, en B2C también lo tenemos que manejar. Lo que pasa es que cuando si ustedes tienen una tienda, también es un B2C, va a ser más evidente eso y ustedes mismos pueden manejarlo ahí discursivamente. Si estamos hablando de algo digital, tenemos que estudiar eso en mucha más profundidad para empezar a identificar cuáles son los casos típicos que se dan y el comportamiento. Hay herramientas que te pueden ayudar a grabar el comportamiento de los usuarios en la web, por ejemplo, y empezar a entender qué pasa y ahí empezar a sacar deducciones. Una cosa muy típica que veo en esos casos es los medios de pago, porque es normal que hasta ese momento no le hablaste de que, no sé, tú vendías con tal plataforma. Eh, y a veces la persona se marea con esa plataforma, no le gusta esa plataforma o algo por el estilo y abandona. Y eso es una objeción igualmente. Entonces, dependiendo del rubro, dependiendo de qué, se van a dar diferentes tipos de objeciones, pero es lo normal. O sea, la mayor cantidad de los prospectos va a tener objeciones.
son pocos los que cierran de forma directa y decidida, ¿vale? Y si la mayoría de nuestros prospectos está cerrando de forma directa y decidida, probablemente es porque estamos perdiendo oportunidades de venta. Hace poco estuve con un proyecto que era como, es que la mayoría cierra de forma directa, entonces estamos desaprovechando una cantidad de oportunidades gigantes. O sea, no es normal que eso pase. Quiere decir que hay mucha gente que está quedando fuera, que está trabajando básicamente solo con el early adopter y no con todo el potencial del mercado que tiene y por eso no están logrando crecer. Rosa, Álvaro, hola, buenos días, buenas tardes ya. Cuando la objeción va en los servicios de cuidado, la confianza es muy importante, sobre todo porque estás depositando en manos de otro la vida de otra persona, el cuidado, y etcétera. Y muchas veces eso no tiene supervisión directa, el cuidado es uno a uno. Entonces, cuando la objeción más allá del costo tiene que ver con la confianza, ¿qué nos puedes orientar ahí? ¿qué tipo de objeción de confianza es como me da miedo que le pase algo a la persona? Todo lo que te puede suceder cuando estás depositando en otros la vida, el cuidado de otra persona. Si eso básicamente es, y que tú no lo estás supervisando directamente. Ujú, ujú. Entiendo, vale. Entonces, acá primero insistir que tenemos que desarrollar bien los puntos anteriores, porque si no podemos llegar a esta etapa con prospectos que ni siquiera deberíamos estar trabajando su objeción, porque son prospectos inadecuados. Entonces, a lo mejor nuestro producto está desarrollado, nuestro servicio, tenemos un servicio de cuidados, porque resulta que sabemos que allá afuera hay, no sé, hay como unas prácticamente servicios tipo muy especializados que les traen ambulancia y médico y no sé qué, pero son muy caros. Entonces, nuestro segmento de mercado son a lo mejor las familias que no pueden pagar eso, pero que necesitan un servicio de cuidado. Estoy inventando todo esto. Entonces, si nosotros en realidad estamos frente a una persona que era el cliente para el servicio con la ambulancia y con todo eso, y está reclamando una objeción de confianza, es que estamos frente al cliente inadecuado, pues y básicamente quiere que le demos el servicio premium por el otro precio. Eso es de como es que este cliente se vaya a pagar lo otro, entonces si efectivamente tiene para eso, ¿vale? Ahora, si estamos frente al cliente adecuado, tenemos que trabajar esa objeción de confianza dando ciertas garantías. Las garantías no solamente tienen que ver con la duración del test de algo y que te voy a responder si pasa algo, sino también con ciertas garantías de certificaciones que podamos tener, de experiencias que podamos tener. A veces en algunos casos de este tipo puedes mostrarle un video de testimonio, pero también puedes darle el contacto de un cliente tuyo que ha tenido una experiencia similar, que hable con ellos. Lo más probable es que nunca va a llamar a esa persona, pero ya el hecho de que le dé el contacto para esa persona le va a dar confianza de esta persona sabe lo que hace, si no, no me daría el contacto de alguien de verdad para que hable, ¿vale? Las objeciones se van repitiendo, a menos que estemos segmentando mal, las objeciones se van a ir repitiendo. Van a haber pocos casos que después van a ser como raros. Entonces, vamos a empezar a aprender vamos a tener como ciertos planes específicos, ciertas estrategias específicas para tratar esas objeciones, ¿vale? Eh, pero eso se va a dar con el tiempo también, el rodaje. En los primeros casos, a lo mejor a veces nos pueden descuadrar un poco y vamos a tener que improvisar. Normal también, ¿vale? Fernando. Sí, Álvaro, mira, me sirve esto de las objeciones porque nosotros tenemos un servicio producto que califica dentro de la categoría esta que vos ya te referiste varias veces acerca de la disrupción. Nadie nos va a buscar por Google, nadie sabe lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos un producto que hay que posicionar mucho. Y tenemos un segmento de clientes fantástico, nos aman, nos adoran, qué sé yo. El problema es que es muy poco escalable porque tiene un ciclo de venta muy largo, 18 meses, qué sé yo, pero estamos re contentos con eso. Ahora yo tengo otro segmento de cliente y acá me sirve mucho que vos me cementes esta opinión mía, que es súper escalable, que es global. Nosotros le proveemos una solución que es logística de precio, de escalabilidad de su propia operación. Es una solución fantástica. Ahora, la solución no es el cliente final, sino que es para
Nosotros le damos la solución a un intermediario, a clínicas, hospitales, centros de salud, ONGs, ministerios de lo que vos quieras, ¿no? Eso, ahí hay un montón de gente. Y la objeción es siempre la misma. Si bien no me la dicen con estas palabras, la objeción es siempre la misma. ¿Sabes qué pasa, Fer? No me importan a mí mis clientes. Esa es la objeción. Tipo, a mí no me importan mis clientes. Vos me estás ofreciendo algo para que yo les agregue valor y a mí no me importan mis clientes. Y el nivel de, vamos a decir, la cantidad de veces que esto ha sucedido es el 99,5% de las veces. Entonces nuestra conclusión es, claramente no vamos a poder ir por acá. Y entonces nuestra conclusión es, tenemos que abandonar la posibilidad de darle valor al cliente final, que en este caso son los adultos mayores, en función de que a nuestro cliente, que es el intermediario, no le importan los adultos mayores. O sea, tenemos que tratar de generar algo que vaya directo al cliente final, ¿verdad? No hay manera, tipo, porque es el Mm, 99,5% de la gente dice, a mí no me importan mis mm. clientes finales, por distintos motivos, ¿no? Tipo, Sí, entiendo, algunos entiendo. atroces y otros entendibles, Ujú, pero... ujú. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, esta es una pregunta que realmente tiene más que ver con validación comercial que con el proceso comercial, la verdad, pero vamos a ir a hacer un pequeño paréntesis. Entonces, yo digo que tiene que ver con validación comercial porque para desarrollar este proceso bien, si no nos vamos a empezar a marear, tenemos que llegar con un cierto nivel de seguridad de que hay un mercado ahí afuera que nos va a comprar, porque si no vamos a desgastarnos en crear todo un proceso comercial muy elaborado para que no produzca los resultados, básicamente. Entonces, eso es la etapa de validación, en donde nos aseguramos que hay gente que quiere el producto ahí afuera o el servicio, porque, como lo decías tú en este caso, es como le importa en este caso atender a esas personas mayores, le importa entregar ese valor diferencial y todo. Entonces, en casos como eso, y metiendo ahí en este pequeño paréntesis validación comercial, y sobre todo en temas de impacto, hay que ser sumamente pragmático, porque lo que veo todo el tiempo es caer en el idealismo de, es que él, este cliente final o este intermediario, quien sea, o el Estado o quien sea, debería preocuparse de esto, debería hacer esto otro. Y sí, tal vez sí, pero no podemos cimentar un negocio en base a eso. Eso no es para una startup de impacto, eso es para las políticas públicas, ¿vale? Entonces, tenemos que ser muy pragmáticos en la comprensión del problema y en este caso, si no a estos intermediarios no les interesa, buenísimo que lo estemos comprendiendo. Next, y bajo a esta comprensión, probablemente sí tenemos que ir al cliente final. Es lo mismo que hizo tipo Mohamed Yunus con el tema de banca ética, que se dio cuenta, él podría haber tratado de insistir en cómo convenzo a los bancos que le den microcrédito a esta gente que de verdad lo necesita, que empiecen a creer que ahí hay un negocio. No, se dio cuenta en un minuto que eso no iba a llegar a ninguna parte, hizo su propio banco, ¿vale? Entonces, Solo la conclusión es, en donde estoy fracasando es en seguir adelante después de que la calificación claramente tendría que haber dado negativa. Esto es lo que estamos diciendo. Es que claro, pero es que para hablar de calificación tenemos que tener criterios de calificación y por eso digo que tu pregunta es de validación comercial. Eh, para tener criterios de calificación tenemos que estar seguros que hay un mercado allá afuera. O sea, tú en la validación haces ese acercamiento de forma abierta, todavía no sabes si es o no es, empiezas a comprender las variables y cuando te topas con un grupo muy importante de los que creen que son tus segmentos que te está diciendo esto no me importa, básicamente se refutó tu hipótesis y aprendes que ahí no hay, ni siquiera tienes que formular ningún proceso comercial. O sea, eh, next respecto a la hipótesis comercial que tenías. ¿Se entiende? Entonces, ni siquiera Sí, estamos en sí, calificación. clarísimo, clarísimo, clarísimo. Buenísimo. María Fernanda, Sí, hola, muchas gracias Álvaro. Estoy aprendiendo muchísimo de todos estos, ayer y hoy nosotros realmente no teníamos tan desarrollado, a ver, hacemos toda esta parte comercial, pero muy a ciegas, entonces ponerle conceptos y nombres me ayuda un montón. Creo que nunca hemos hecho este manejo de objeciones, entonces es algo que estoy identificando. Supongo, como te digo, no lo hemos hecho, supongo a partir de lo que estoy aprendiendo que o sea, muchas de las personas, de las empresas, nosotros somos B2B, con las que no hemos logrado cerrar el negocio, pueden tener que ver con un tema del costo del programa que ofrecemos, del servicio que ofrecemos. Entonces, ahí hablabas que si tenía que ver un poco con eso, con el costo del servicio, podía hacerse una negociación, tal vez hacerles una oferta. Esto es un tema que
yo le he tenido un poco de miedo, o sea, no sé cómo manejarlo, y sé que tiene que ver con, tal vez con una parte más financiera, de costeo y demás, pero quería ver si me puedes orientar un poco con esto. Si tengo un costo, lo planteo al cliente y, bueno, considera que está caro o, en el caso de nuestro servicio, nosotros hacemos una intermediación, ¿no? Por ejemplo, si entre un beneficio que va a dar la empresa a sus trabajadores, para no hacerlo de manera directa, nosotros hacemos todo el proceso de diagnóstico, búsqueda de solución y hacemos la transferencia, la compra no sé, de lo que requiera el trabajador a quien le está dando el beneficio a la empresa. Entonces, ya ahí hay una inversión, ya están invirtiendo no sé, van a apoyarle a la familia del trabajador con no sé, una silla de ruedas para su papá que tiene algún grado de dependencia. Ahí ya la empresa está gastando ahí y además nos va a pagar un fee a nosotros por todo el servicio de diagnóstico, de transacción del dinero, de compra. Entonces, ahí puede que consideren que el costo total sea muy alto. ¿Recomendarías entonces que tengamos un costo base y si vemos o sea, si identificamos que va por ahí, con que si el costo de nuestro servicio está siendo un poco elevado para el cliente, podamos tener un margen para hacerle una oferta y bajar? Realmente nunca hemos hecho esto, tenemos un costo y no hacemos tampoco Ujú. manejo de objeciones, nos dicen sí o no, nada más se pierden y no nos contestan en el seguimiento y ya, hasta ahí queda. Pero si logramos hacer ahora este manejo de objeciones y identificamos que es por ahí, ¿cómo se maneja esto de la oferta? Vale, entiendo. Ya, hay varios temas que requerirían un análisis más específico realmente para darte una respuesta adecuada, ¿ya? Porque en esto hay muchos depende, ¿vale? Entonces, lo que te voy a decir es muy general. Eh, pero primero que nada, respecto a si estamos de verdad en una etapa de negociación, porque hemos sido capaces de hacer todo lo anterior y de verdad ya tenemos un proceso comercial elaborado, y nos estamos dando cuenta que hay una objeción de precio y tenemos que empezar a evaluar ya. El vendedor tiene que ser capaz de saber cuánto se puede bajar, básicamente. Cualquier vendedor que esté capacitado tiene que tener esa información. Y esa información viene de la comprensión de mi base financiera, ¿vale? Entonces, esto se daría un taller en sí mismo, pero tenemos que primero analizar bien nuestros costos, puede ser que no los tengamos bien comprendidos y tenemos que comprender que hay ocasiones, si ustedes, por ejemplo, son una hotel o lo que pasa en la aerolínea, ¿se han dado cuenta que se pueden sentar al lado de alguien que pagó la mitad del precio que ustedes o un décimo del precio que ustedes? Es porque eso se llama estrategia de ganancias marginales. Básicamente, el vuelo se salió igual y si tengo ese asiento vacío, mis costos son los mismos que si llevo ese asiento lleno. Y por lo tanto, si ese asiento se vendió al precio que sea, es ganancia, aunque sea muy poco. Puede ser que en alguno de los casos de ustedes aplique eso, que es si, por ejemplo, ustedes son un profesional y están parados y ustedes brindan el servicio de, no sé, kinesiología, y ustedes están parados ahí esperando atender a alguien la mitad del día, la verdad es que aunque les paguen el 10% de lo que deberían pagarle, les conviene tener ese tiempo ocupado en lugar de estarlo perdiendo, básicamente. ¿Vale? Entonces hay que analizar si es un caso así. Si no es un caso así, van a tener límites claros en dónde, hasta qué parte se pueden bajar. Ya, eso en términos de analizar eso, de qué es lo que puedo responder. Lo otro es que tengo que levantar la objeción. Obviamente tengo que levantar la objeción, tengo que estar seguro que el tema es el precio y que es mucho precio, porque insisto que normalmente en las objeciones que tienen que ver con precio hay escondidas otras objeciones, que pero veces la contraparte ni siquiera tiene bien elaboradas, ni siquiera no nos la está explicando bien porque ni siquiera la tiene bien clara y nosotros tenemos que ayudarle en la conversación a esclarecer eso, irle parafraseando, devolverle. Entonces, efectivamente, sí lo quieres hacer, ya es el primer check. Efectivamente, tú tendrías el dinero para invertir, porque a lo mejor lo que hay escondido es que no tienen el dinero. Eh, pero no puedes invertir esto, ya, y hacer una serie de preguntas para ir descartando opciones y que estemos seguros que estamos frente a la opción correcta antes de lanzarnos a bajar el precio. Y lo último sobre esta pregunta, y que creo que algo que es posible que le esté pasando a muchos de ustedes, es que realmente no están en una etapa de crecimiento comercial, a pesar de que a lo mejor sí creen que están en una etapa de crecimiento comercial, y tienen que terminar de hacer bien la validación comercial, porque puede ser que no tengan el suficiente información de mercado para calificar bien.
y eso tiene que ver con que no recolectaron bien en suficiente cantidad la información necesaria en la etapa anterior. Y la etapa anterior también se trata de vender. Hay dos formas de hacer validación comercial, inductiva o deductiva. La típica es, yo salgo a vender y veo qué pasa. Ese veo qué pasa, tengo que hacerlo por un tiempo y luego generar conclusiones y ojalá si tuve 30 personas al frente que creía que eran prospectos, en el mejor de los casos y en el caso en donde aprendí que sí tengo un mercado, igual debería haber aprendido que hay 5 de las 30 que son mis reales clientes y por qué las otras 25 no. Y ese aprendizaje debería servirme para hacer calificaciones. Si nunca logré aprender eso es porque hice mal básicamente la etapa de validación. Y en un caso como B2B, yo recomiendo las estrategias de validación que no se basan en chocar necesariamente una solución contra el mercado, sino que ir con esas empresas, hablar con la persona correcta, inventarse una excusa para tener a esa persona al frente y hacerle muchas preguntas sin ofrecerle absolutamente nada. Y ahí vas a aprender que a la mitad por lo menos de los que te sientes nunca necesitas ofrecerle nada, ya con hacer las preguntas correctas te das cuenta de que eso no va para ninguna parte. O el caso que estaba planteando Fernando. En ese caso yo no necesito ofrecer nada, puedo hacer las preguntas correctas y voy a aprender de que, ¿para qué voy a plantearle algo si a esta gente no le importa el problema que yo creía que tenían no es real? Ni siquiera necesito proponer nada para descubrir eso. Entonces, sospecho que por lo que detallabas del caso puede haber un poco de eso, de que falta validación comercial todavía. Vale, entonces, no sé si alguien se me queda por ahí, em, pero vamos Yo a seguir. tenía, yo tenía una pregunta, Sí, Álvaro, perdón, sí, adelante. que justo lo que hablaba Fernando, que me interesó bastante, que a mí me pasa lo mismo. Bueno, nos pasa lo mismo, pero creo que es un tema que no sé si lo vamos a tocar acá y estaba tratando de buscar como que todo el pensum del programa completo, pero hay un enfoque que es estrategia de canales o definición de canales. No, porque él decía, o sea, Fernando decía, perdón que te voy a parafrasear, Fernando, lo que entendí, es tú estás yendo a través de un intermediario, ¿verdad? Tratando de llegar al consumidor final que sabes que necesita tu producto. Que a mí me pasa, por ejemplo, ¿no? No sé, si yo me acerco con una empresa, no sé, el banco BBVA, ¿no? Para ofrecerle mi servicio a sus colaboradores, ¿no? Entonces, como que el banco BBVA es mi intermediario, pero al final el banco BBVA también es mi cliente, ¿no? En esa discusión. Entonces, es una estrategia de canal que es B2B2C, ¿no? Pero también B2B2C puede ser irme a través de una aseguradora para darle el servicio a los aseguradores. Ir a, no sé, no sé. Una vez me metí a un Mm, curso y me dice, oye, tus clientes están en todos lados, tus clientes están hasta incluso en un restaurante. Ándate a, no sé, a la cadena de un restaurante mm, grandote, ¿verdad? Y pon ahí un brand posting y trata de jalar clientes desde lo que están ahí. No sé, en fin, un montón de cosas como para tener un montón de definición de estrategias de canales, ¿verdad? Porque de alguna manera, de alguna manera hay que ofrecerle, por ejemplo, el BBVA, hay que ofrecerle algo para que el BBVA diga, ah, bueno, a mí me interesa esto para mis colaboradores, porque, no sé, va a aumentar la productividad de mi gente X%. Entonces, al yo darle ese servicio, el man está como comprándome el servicio para sus colaboradores, esperando un aumento de productividad porque, no sé, la gente está menos preocupada por ujú. algo, o así, ¿no? Entonces, y Sí. si no funciona, pues ir a otro canal. Y si no funciona, ir a otro canal. Y si no funciona, ir a otro canal. Pero, claro, eso está en A el otro ciclo de canal te refiere a otro tipo de cliente, otra forma de llegar al cliente, ¿no? Porque otra puede forma ser de llegar al también cliente. incluso me Sí. salto al B2B, me salto al intermediario y me voy por paid Vale, media y tratar de hablarle directo al usuario, ¿no? Entonces es vale, como, entiendo. Sí, sí, entonces entiendo. me quedó resonando mucho la pregunta de Fernando es, claro, porque si el BBVA es intermediario, pero estoy frente a él y no puedo llegar a mi cliente final porque no logro que este man entienda que es importante, pues de repente es pensar cómo puentearme a BBVA a través de otro canal, no sé, ¿me entiendes? Por poner Ujú, ejemplo, pero no sé si en el curso completo vamos a hablar sobre canales específicamente, pero entiendo que este funnel de ventas que tú presentaste es como, ya una vez definiendo el canal, como que corriendo todo el funnel de venta, pero ¿en qué momento decides cambiar de canal mm, o no decides? Porque Fernando decía, mm, o sea, ya me di cuenta que ese no es mi cliente, pues ya lo abandono, pero mm. quizás es simplemente cambiar de canal o de forma de llegar a ese cliente. Sí, sí, creo que entiendo. Vale, entonces es importante lo que estás diciendo porque creo que hay unas confusiones que son bastante comunes. Y, a ver, una cosa es el cliente, otra cosa es el usuario, por ejemplo.
pero cuando hay un usuario y un cliente hay una relación entre el usuario y el cliente el que paga y el otro el que utiliza el servicio, pero el cliente sigue siendo el cliente. Entonces no nos tenemos que confundir, por ejemplo, entre clientes y distribuidores, ¿vale? El distribuidor sí se puede considerar como un canal de adquisición, ¿vale? Entonces, pero el distribuidor no es cliente, el distribuidor es distribuidor. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, porque creo que en el caso de Fernando, ellos eran clientes, efectivamente. No iban a ser distribuidores, ¿vale? Eh, entonces, cuando hablamos de temas del cliente y eh, eso es como pivotar, ¿vale? Es como me doy cuenta de que este tipo de cliente no tiene la necesidad que yo quiero o no le duele lo suficiente para que esté interesado y entonces cambio de tipo de segmento de cliente. Y eso es un problema ya, y es un tema de base del negocio, ¿vale? Otra cosa que está en un nivel como más avanzado, elaborado dentro del negocio son los canales de adquisición, porque básicamente es como, yo sé que están los clientes allá afuera, yo ya he podido tener contacto con ellos, solo que a lo mejor no en el número que quiero, no con la eficiencia que quiero, para llegar a los resultados comerciales que necesito llegar. Y entonces ahí viene el tema de los canales de adquisición, que es lo que va a jugar para poder tener la primera etapa de las que estábamos hablando. ¿Cómo tengo prospectos al frente, básicamente? Ahí es donde se juega el canal de adquisición. Y el canal de adquisición pueden ser estrategias digitales, pero como hablábamos antes, también puede ser ir a el club de personas mayores y encontrarlo ahí y hablar con ellos. Eso también es una estrategia de canal de adquisición válida, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso porque si no tengo la validación de lo demás de base, el tema de canales de adquisición es algo en lo que nos podemos marear solamente y darle una vuelta excesiva cuando el problema no está ahí. Eh, y lo otro que hay que tener cuidado es que los canales de adquisición no son un objetivo en sí mismo. Muchas veces caemos en como obsesionarnos con el canal. El canal de adquisición tiene la función de traernos prospectos. Si no funciona, adiós canal. No, tener más canales no es mejor. Tengo que tener un número de clientes al que necesito llegar. Si mi embudo de ventas dice que para lograr tener los 5 clientes que necesito al final del día, necesito tener 100 prospectos al frente, yo necesito canales que me den eso. Si puedo tener un canal que me dé eso, mejor. Alguien te dirá que es riesgoso. Sí es riesgoso, pero en la etapa que están ustedes es un riesgo totalmente controlable porque más canales significa más trabajo, más gente especializada, se vuelve medio incontrolable. Entonces, más canales no necesariamente es mejor. Nosotros tenemos que buscar tener a los prospectos que necesitamos al frente y mientras más fácil sea, mucho mejor. Y la distinción de distribuidor y cliente, ¿vale? Esa es una distinción importante. Mi recomendación es, para algunos de ustedes, las estrategias con distribuidores puede ser que sean el gran, el gran tesoro para poder crecer y hacer crecer su negocio en el largo plazo. Mi recomendación es nunca partir por distribuidores. Casos muy, muy específicos, pero no creo que sea el caso de ninguno de ustedes. En general, porque va a elegir mal los distribuidores. Eso es lo que veo siempre. Y entonces, para poder elegir bien el distribuidor, tú tienes que encontrar a alguien que pueda hacer, ojalá mejor que tú, lo que tú ya hiciste. Eso es lo que tiene que tener un distribuidor, porque a lo mejor ya tiene contactos con la industria, ya tiene clientes parecidos, pero si te pones a buscar el distribuidor sin ser capaz de hacerlo tú, probablemente vas a elegir mal el distribuidor. Y un distribuidor mal elegido se transforma en un gran problema porque te lleva a confusiones y además pasa que te va a desgastar en todos los acuerdos con ese distribuidor, en firmar las cosas correctas y todo, y a lo mejor después no va a vender nada, o muy poco. O te va a pedir acuerdos de exclusividad, por ejemplo, y se transforma en un distribuidor que ni come ni deja comer, porque luego ni tú puedes venderle a esos clientes porque ese distribuidor se supone que le tiene que vender y ese igual no vende. Entonces hay que ser bien cuidadoso con el tema de los distribuidores, ¿vale? Espero ahí que haya respondido. Entonces, bueno, vamos a la siguiente etapa porque si no se nos va a ir el tiempo, pero creo que está siendo bastante productiva esta conversación. Entonces, en temas de manejo de objeciones, tenemos que tener ciertos guiones. En la medida, como decía, que vamos a ir aprendiendo que las cosas se van repitiendo, tenemos que tener estrategias preparadas para esas cosas que se repiten. Y tener guiones para eso, tener cosas que vamos a sacar ahí debajo de la manga para poder hacerlo. También nos van a servir mucho como todos los software de cotizaciones, en la medida que la misma cotización
puede recoger eso. También, si esto no pasa en todos los casos, pero si en los casos de ustedes tienen que crear cotizaciones, que la cotización sea lo más simple y rápida posible, el prospecto no se puede enfriar. Ojalá ustedes puedan presentar la cotización en ese momento. ¿Por qué? Porque si no van a hacer una presentación, pero no van a poder realmente avanzar objeciones porque falta el componente obvio, que es como, ¿y cuánto va a costar esto? Entonces, hasta que no sepamos cuánto va a costar esto, no podemos empezar a manejar objeciones realmente. Entonces, ojalá eso sea lo más inmediato posible. Incluso les sugiero sacrificar o asumir riesgos de rentabilidad, porque hay emprendedores que empiezan a decir es que yo necesito calcular esto exacto porque si no corro el riesgo de que después me salga más caro y todo. Y es como, bueno, a ver, revisemos eso, pero en la mayoría de los casos son riesgos asumibles, como, si eso pasa, el peor de los casos, bueno, no ganaste tanto con ese cliente como querías. Pero lo otro es perder potenciales clientes, que es mucho más grave, ¿vale? Em, Y acá, alrededor de en B2B, alrededor del 50-70% de los prospectos que pasaron por la etapa de negociación van a avanzar hacia lo siguiente, hacia el cierre, y en B2C entre el 30 y el 50%. Según hay cifras de HubSpot, que es como creo de las cosas más confiables porque tienen mucha información acumulada. Y luego estamos en la etapa del cierre, y aquí es cuando toma la decisión de compra. Si trabajamos bien lo anterior, es la negociación, obviamente lo que queremos empujar es el que nos digan que sí. Aquí en la negociación hay un punto en donde nosotros lo normal es que vamos a esperar que la contraparte nos diga que sí, lo quiere. Y vamos a estar manejando objeciones hasta que nos diga sí lo quiere. La idea es que no le abramos la puerta a eso que la contraparte te va a empezar a decir de, dame tiempo para tomar una decisión, mándame la información y yo te llamo. Cualquier cosa que implique postergar, nosotros tenemos que tratar de evitar eso y darle argumentos para, no, hagámoslo de esta otra forma. eh, esta semana está la promoción, entonces si demoran más, ya no va a aprovechar la promoción, tengo cupos limitados, opciones para empujar a que no se dilate el asunto. Porque básicamente hay dos opciones, o hay una objeción o cerramos, porque si no hay una objeción, ¿por qué no cerramos? Si no hay una objeción que no te está diciendo, básicamente. El asunto se resume a eso. Eh, pero hay un momento en donde puede ser que la persona, como que ya no hay muchas objeciones, pero está como en un cierto miedo de tomar la decisión. Eso es relativamente común, la verdad. Depende del segmento y todo, pero es relativamente común. Entonces ahí podemos incentivar algo que también se llama, en la literatura se le llama cierre por error, que es nosotros empujar el momento. O sea, perfecto, entonces si por lo que te he entendido, todo te parece bien, esto te hace sentido, entonces yo te voy a mandar la factura ahora cuando termines y, o sea, va al siguiente paso. Sin que la persona te haya dicho que vamos a ese siguiente paso, va al siguiente paso. Eh, Eso solamente en los casos donde ya hemos manejado objeciones, ¿vale? Hacer un cierre por error en un mal contexto puede ser contraproducente. Pero sí es común de que ya hay un momento en donde la persona no se decide porque tiene un cierto temor quiere hacerlo, ya no tiene más peros, pero es como que está nervioso y es como, bueno, en este caso ya le da el empujón necesario, básicamente. Eh, y entonces, acá, ojo, lo más relevante creo de la fase del cierre es qué es lo que vamos a considerar cierre. ¿Por qué? Eh, Depende del caso, de su modelo de negocio específico, de su segmento específico, pero muchas veces los prospectos abandonan el proceso después de que te dijeron que sí. Entonces, no deberíamos considerar cierre solamente una palabra. El cierre debería ser el momento en que pagaron, o ya hay un contrato firmado, o está la factura por lo menos de por medio, pero idealmente cuando ya pagaron, ¿vale? Y ojo con esto porque he visto muchas veces que como que nos confiamos y esta parte del cierre no está planificada. Como nos dijeron que sí, y entonces nos quedamos esperando. Y ahí se puede alargar el tiempo y luego la contraparte se empezó a arrepentir. Entonces esta parte tiene que ser rápida y llevarlo al punto en donde ya no hay vuelta atrás. O sea, ya cuando pagaron, ya te hicieron la transferencia o hicieron lo que sea, ya no hay vuelta atrás, ya como que prácticamente no hay forma de que se arrepienta, ¿vale? Entonces eso es lo más importante de manejar aquí. Hay diferentes tipos de herramientas que nos pueden ayudar a acelerar eso. No voy a tener mucho aquí. Lo relevante es que en el cierre deberíamos esperar
entre un 70 y 90% de que los clientes avancen, y en B2C entre un 10 y un 20% de los que ya llegaron a esta etapa. Y finalmente, entonces, la etapa de postventa y relación con el cliente. Entonces, esta es una etapa que también es muy común que nos la saltemos. Las grandes empresas incluso se las saltan, están muy preocupadas a veces de atraer nuevos clientes y muy poco preocupadas de tratar bien a los clientes que ya tienen. En sus países a lo mejor le ocurre con las compañías de telefonía móvil, que es como están muy preocupadas de robarte como clientes de la competencia, pero cuando ya eres su cliente no te tratan bien. Entonces, tenemos que trabajar esta parte, ¿vale? Aquí es muy importante comprender de que si lo de ustedes se trata de una venta única o de una venta recurrente, si es un modelo SaaS, por ejemplo, que es como esta venta, este pago mensual. eh, Básicamente esto también va a delimitar cómo tenemos que enfocar esto, ¿vale? Y también de que incluso aunque sea una venta única, si hay posibilidades de que el cliente vuelva a recomprar, o es imposible que el cliente vuelva a recomprar. También en base a eso tenemos que tomar decisiones, porque básicamente es el objetivo de la postventa y de la relación con un cliente. Mi objetivo pueden ser tres, tal vez hayan otras opciones, pero lo más normal es que sean tres posibilidades. El objetivo es mantenerte como cliente, que sería el objetivo de los modelos más SaaS o de los modelos recurrentes. El otro objetivo que puede ser que es como empujar una recompra. Que a lo mejor si ustedes venden cosas más de venta única, pero la persona puede volver a comprarlo, el objetivo es empujar la recompra. Y, bueno, perdón, y en el caso de los que son recurrentes, también está la posibilidad de que su objetivo sea empujar el upgrade. Es decir, que a lo mejor tenían la versión más barata de las tres posibilidades que tienen, ustedes van a empujar que se cambien a la versión más cara, que puede ser el objetivo de la POP. La última opción, en donde a lo mejor no hay posibilidades de recompra y todo, puede ser que el objetivo de la postventa sea la recomendación. Y es que el ex cliente les traiga nuevos clientes. Es lo más normal que los segmentos de clientes, si el segmento está bien estructurado, se conozcan entre sí y puedan traerle a más personas. Entonces tenemos que tener claro cuál es la relación, asegurarnos de dar un buen servicio, de dar un buen producto, de estar ahí para el cliente, de tener canales de comunicación abiertos. A mí hace poco me pasó que había contratado algo, luego tuve unos problemas con eso, traté de comunicarme con la empresa y no había ningún número telefónico, no había nada. Ese tipo de cosas no es tan raro que pase. O sea, como ya te vendí, me olvido de ti, ojalá nunca me hables. Eso no, sobre todo si están haciendo cosas innovadoras, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces tenemos que asegurarnos de mantener esa relación con el cliente, incentivarla, eh, en sus mismas, si por ejemplo ustedes hacen redes sociales, en sus mismas estrategias de comunicación, tienen que tratar de diferenciar cuándo le van a estar hablando a prospectos de clientes y cuándo le van a estar hablando a los que ya son sus clientes. Y no dejar de hablarle a los que ya son sus clientes, ¿vale? Hay que estar preocupado de ello. Y aquí tenemos que tratar de tener encuestas de satisfacción. Lo mínimo es lo que se llama un NPS, que es la medida más común y que probablemente muchos programas se lo pidan, saber el NPS de sus clientes, el Net Promoter Score, que es una calificación entonces de 1 a 10 de que tanto recomendarías a un amigo o un familiar el producto, que es una medida estandarizada, pero hay otras formas de medir satisfacción. Es importante también, el medir satisfacción nos va a ayudar a ir mejorando nuestro producto o servicio, a también quitarle grasa. Cuando midan satisfacción, mi recomendación es también medir satisfacción en relación a las expectativas, porque la satisfacción básicamente es la percepción, o sea, después de que recibí el producto o servicio, ¿cuál es mi percepción respecto al producto o servicio en términos generales, pero también a los atributos específicos? Es ideal tener una medida también de expectativa, porque resulta que a lo mejor alguien me dice, em, no me gusta que el servicio durara solo X cantidad de tiempo. Porque le preguntamos específicamente sobre la duración y dice, no, encuentro que es corto. Pero también a lo mejor si le preguntamos respecto a sus expectativas, nos damos cuenta que sus expectativas tampoco eran otras. Entonces, básicamente, las cosas que, si nosotros tenemos un atributo de nuestro producto o servicio que está teniendo una mala percepción, pero también nadie esperaba que le diéramos eso,
elimínenlo, no lo arreglen, elimínenlo. Si están teniendo algo que tenía una alta expectativa y tiene una mala percepción, ahí tienen que poner todos los esfuerzos como de mejora, porque era lo que el cliente esperaba que le diera y está dándoselo mal, ¿vale? Eh, y así tenemos que ir adecuándonos dependiendo de la situación, ¿vale? Si algo, alta percepción, alta expectativa, lo ideal del mundo. Baja expectativa, pero alta percepción, bueno, déjalo, pero ya está, es como un bonus track, igual nadie le importaba tampoco. Em, Eso sobre el tema de la medición y aquí tenemos una conversión esperada de entre un 20 y un 40% en cuanto a que vuelvan, ¿no? En cuanto a que permanezcan. Aquí igual tenemos que evaluar si ustedes tienen algo recurrente, un modelo SaaS, deberían tener claro cuál es su tasa de pérdida. Eh, entonces, esta medida es súper importante para poder hacer los cálculos básicamente de la unidad económica, de los resultados. Si vamos a evaluar, si yo fuera inversionista y quiero evaluar la salud de su empresa, quiero saber cuál es la tasa de pérdida de clientes. Si me dices que la tasa de clientes de pérdida es cero, como probablemente porque no saben lo que hacen. Tienes que tener una tasa de pérdida. Si es baja, buenísimo, pero es prácticamente imposible que sea cero. Y para finalizar, entonces, lo que quiero un poco destacar es que aquí hay diferentes como relaciones de todos los procesos que vimos y de los porcentajes. Los porcentajes son de algunos estudios que pueden encontrar y todo, entonces obviamente pueden ser muy diferentes finalmente en los casos específicos de ustedes, pero sí creo que se queden con una idea general, que es el último que sale destacado en rojo, de calificación a cierre. Es decir, un prospecto calificado, no un prospecto X que fue pasando por ahí, un prospecto que le hicimos las preguntas correctas y realmente podía ser un potencial cliente. De calificación a cierre, lo normal es tener del 3 al 12,6, podríamos decir 13% de conversión. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos la expectativa de que vamos a convertir al 50% de los prospectos que tenemos al frente que se nos cruzan, estamos teniendo una expectativa equivocada, la verdad. Eso, si llega a pasar, buenísimo, pero no es normal y no se va a soportar en el crecimiento. Cuando probablemente si se llega a dar es porque están llegando muchos al early adopter, pero eso no se va a soportar para crecer en masividad. En algún minuto van a tener que empezar a confrontar tasas de conversión mucho menores. Y eso se soluciona básicamente con más volumen, ¿no? Necesito más volumen de prospectos para llegar a los números que necesito. Entonces, para ir finalizando, ahí, Rosa, ¿sí? Álvaro, una pregunta. Cuando hablamos de expectativas en esta última etapa de postventa, ¿las expectativas no debieran ser iniciales? Ahí me perdí un poquito. ¿Como una línea base para luego medirlas? Si cumplió mi producto las expectativas del cliente, no entendí mucho eso. Mm, Gracias. buenísimo, sí, es una buena pregunta. Y sí, idealmente sí. Y sería lo que estás diciendo, crear una línea de base. Ahora es que depende igual, porque si es un producto, a lo mejor eso es todo en el mismo momento. Y también es muy común que si bien sería ideal generar una línea de base, lo más normal es que no se haga, entonces igual puede ir en retrospectiva, preguntar las expectativas. Puede llegar a ser un poco mentiroso, ¿eh? Y a lo mejor la gente, si lo hubiera hecho creando una línea de base, no te iba a decir exactamente lo mismo que te dice después, como después de que se jugó el partido. Pero entre levantar y no levantar las expectativas, igualmente, aunque sean retrospectivas, es mejor levantarlas, porque sí puede surgir eso y ahorrarte el perder tiempo arreglando algo que igual a nadie le importaba. Es muy común que eh, cuando estamos en la etapa de diseño de nuestro producto o servicio, le metemos mucha grasa. Es decir, como hacemos algo muy complejo. Es como, ¿y si le pongo esto? ¿Y si le pongo esto otro? ¿Y esto otro? Porque nos empieza a gustar. Y la verdad, mientras más simple sea nuestro producto o servicio, pero con esa simpleza logre solucionar lo que tenía que solucionar, va a ser mejor. Siempre para ejemplificar eso, hablo de lo que era WhatsApp cuando partió. Cuando partió WhatsApp ya existía Messenger y otros tipos de herramientas anteriores a WhatsApp que eran de mensajería y que tenían un grado de complejidad mucho mayor que WhatsApp. Y WhatsApp arrasó con todo ello, siendo cuando partió WhatsApp no tenía nada de lo que tiene ahora, era una cosa súper fea que básicamente mandaba mensaje y nada más. Pero ellos detectaron el problema de la relación entre los contactos y tener el contacto y dieron la solución de relacionarlo en número de teléfono. Listo.
simpleza. Simpleza, y arrasaron con toda la industria que tenía muchas más cosas, muchas más atributos diferenciadores, que uno hubiera dicho, ellos deberían haberle ganado a WhatsApp porque eran mucho mejores. Es que no eran mucho mejores porque estaban entendiendo mal las necesidades de los clientes realmente. Tenían más grasa, básicamente. Entonces hay que aprender a limpiar la grasa. ¿Alguna pregunta ya para también finalizar en este último minuto? ¿Alguien que le haya quedado ahí algo? Bueno, entonces ya para finalizar, hay varias cositas. Me hubiera gustado compartirle. Aquí tenía algo sobre la organización del equipo y que es un tema no menor, que es como cómo organizo, porque sostener un proceso comercial tiene que sostenerse en una estructura organizacional. Si yo soy el fundador, estoy básicamente haciendo todo y corriendo en el proceso comercial, de allá para acá y luego brindando el servicio también y todo, no va a terminar de funcionar para el crecimiento. Entonces tengo que generar una estructura organizacional adecuada. Espero que a lo mejor en abril podamos retomar estas cosas que quedaron, pero creo que lo más importante es lo que estuvimos hablando, y si esta parte no se comprende bien, la verdad, entrar en detalles de cómo lo llevamos de forma adecuada este embudo de venta a un CRM y a un pipeline adecuado, que es algo que también esperaba que conversáramos, se vuelve irrelevante porque se van a estar concentrando en cosas que es muy avanzado cuando lo básico todavía no está resuelto. Así que espero que les haya servido y agradecerle y ahí devolverle la palabra eh, a las chicas de Aura. No sé si hay algo más que para ir cerrando. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a todos por la participación. Álvaro, si quieres ya puedes dejar de compartir pantalla como siempre. Vamos a tomar la fotico de cierre de sesión. Les invitamos a que quienes puedan pongan sus cámaras para que podamos hacer la fotico. Ahí estoy viendo que varios están prendiendo cámara. Listo, bueno, entonces quienes quieran y puedan mandar un emoji, adelante, ya vamos a tomar la primera foto. Listo, por acá estamos con la primera y vamos con la segunda pantalla. Momento, listo. Aquí ya estamos con la segunda pantalla. Muchas gracias a todos por su participación. Igualmente, pues siéntanse libre también de manifestar por el chat cualquier duda adicional que haya quedado. Vamos a buscar la forma, pues, de apoyarlos y resolver. Ya el material que fue compartido durante esta sesión está subido en la carpeta pública. Apenas se guarde la grabación, la vamos a subir. Y nos vemos por WhatsApp y el viernes en la clínica opcional. Un abrazo para todos. Abrazos, que Chao, tengan buenas gracias. tardes. Saludos Chao. a todos, saludos a todos. Gracias, cuídense. Gracias, adiós.